Bendecido sea el nombre del Señor, que podemos estar con ustedes a través de Reforma Apostólica, un programa que Dios ha establecido con el propósito de guiarnos al propósito de Dios y de ubicarnos en relación a ese plan y diseño que Él estableció para que vivamos como Iglesia de Jesucristo dentro del propósito de Dios y seamos de aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Damos gracias a Dios por las personas que ya están conectadas, personas aquí mismo de Guatemala, tenemos personas de Arlington, Texas, de Estados Unidos, de México, tenemos personas de Ecuador, tenemos personas de Colombia, Perú, Chile y otros lugares también que nos están informando que ya están conectados. Alabamos a Dios por ello, porque donde quiera que está Misión Cristiana del Calvario, allí está Reforma Apostólica. También bendecimos a Dios por los hermanos que nos están escuchando y viendo a través de Fresca Unción, la radio y la televisión en Estados Unidos que transmite a nivel mundial. Y gracias a Dios porque es un instrumento de Dios, es un recurso que el Señor ha puesto para que también haya un mayor alcance y seamos como Misión Cristiana del Calvario bendecidos en todo sentido. Tenemos también la radio Melchor de Mencos que sale a nivel mundial, la radio Manantial también. Personas me han contado, hace poco que estuve en Petén y dice, yo lo escucho todos los lunes a través de Radio Manantial. Así que nos gozamos mucho de la efectividad, la eficiencia que ha sido cada una de estos recursos que el Señor ha provisto. También tenemos la radio en Sutijá, Vida en Cristo. Gracias a Dios tenemos la radio en San Pablo, Jocopilas y el cable que transmite a toda esa área. Gracias a Dios por todos los recursos como SoundCloud que transmite a nivel mundial y gracias a Dios que muchos nos escuchan por ese medio también. Alabamos a Dios porque también Reforma Apostólica se traduce al inglés, pero también se traduce al quechí. Estamos alcanzando una gran cantidad de población y por eso exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre y sé que el Señor nos seguirá hablando de una manera preciosa y gloriosa. El lunes pasado estuvimos con asistencia apostólica hablando respecto a la importancia de la permanencia de los frutos. Y lo basamos justamente en Juan capítulo 15 y versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, para que vuestro fruto permanezca. Qué importante es volver a resaltar esto y recordar que si algo el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos es eficientes en todas las cosas. Dios nos escogió, su soberanía, vemos aquí reflejada su señorío, como ya dije, su soberanía, Él fue el que tomó la iniciativa. Esta iniciativa de llevar fruto no es ni mía ni es suya. No es de nadie más, no es por una estrategia ni por un deseo de crecimiento o de alcance en relación a todas las naciones, aunque el propósito del Señor es ese. Pero la decisión esta es puramente elección divina, de procedencia divina, y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa cercanía del Señor hacia nosotros, los humanos. No solo cercanía, sino el hecho de unirnos a su propósito y a su plan para que seamos ejecutores del diseño de Dios
aquí en la tierra. Dios nos ha llamado para ser instrumentos de Él, para que llevemos fruto. Encontramos aquí, haciendo un recuento, un resumen de algunas veces que hemos tocado, Juan capítulo 15, nos habla de 4 etapas, 4 niveles, 4 acciones que tienen que ver con el fruto. Uno dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Existe el pámpano que no lleva fruto. Está hablando del pámpano como discípulo a nivel personal, no como iglesia. Definitivamente somos iglesia, pero aquí está hablando de mi responsabilidad personal. No es la familia. Pero mi esposa está llevando fruto, mi esposo está llevando fruto, mis hijos están llevando fruto. Y ahí es donde nos escondemos hacia esa realidad de nuestra responsabilidad. Está bien que ellos lleven fruto, pero es mía, es su responsabilidad el que podamos llevar fruto, o el Señor sabe que no estamos llevando fruto. No podemos esconder esa realidad. Es como el Señor le dijo a las 7 iglesias que habla de las cartas que les habla a los pastores allá en el libro de Apocalipsis, y les dice, yo conozco tus obras. Él las conoce. ¿Por qué? Porque esta es elección divina. Esto es una soberanía de Dios, y Él es el que no solo nos escogió, sino nos diseñó a usted y a mí para que vayamos y llevamos fruto. Entonces la primera cosa que vemos son los que no llevan fruto. Pero luego dice, y todo aquel que lleva fruto, esa es la segunda, uno no lleva fruto, pero hay otros que sí llevan fruto. Hay pámpanos que sí dan fruto a nivel personal. Ahora, pero luego dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el tercer nivel. No lleva fruto, ahora este lleva más fruto. Pero luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ahora habla de otro nivel. No todos, sino el que permanece en Cristo, en la vid, y Él en nosotros. Fíjese que el primero no dio fruto porque solo permanecía en Él, pero no había expresión de Cristo en Él. No permitía que Cristo viviera en Él. Porque dice, todo pámpano que está en mí no lleva fruto. Pero ahora dice, el que lleva fruto es el que está en mí y yo en él. Ahora habla de algo glorioso. No todos. O sea, está hablando específicamente y está hablando particularmente. No dice estos. Lleva mucho fruto. Está hablando entonces de 4 cosas. Una es el que no lleva fruto, el que lleva fruto, el que lleva más fruto y el que lleva mucho fruto. Ahora, el Padre no va a ser glorificado en el que no lleva fruto. Y aún el que lleva fruto no dice que es glorificado. El que lleva más fruto no dice que es glorificado, sino dice el versículo 8 de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Padre es glorificado, no con el que no lleva nada, definitivamente no sirve para nada. Pero el que lleva fruto va alcanzando y lo limpia el Padre, lo capacita para que lleve más fruto y lo sigue limpiando para que lleve mucho fruto, y ahí el Padre es glorificado. Volviendo al punto sobre el permanecer, que nuestro fruto permanezca. Se estuvo hablando de cuántas veces las iglesias se pierde el fruto, perdemos fruto.
¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que llegan al Señor, que se convierten, pero con el tiempo se van. Ahora, ¿por qué se van? Cuando dice que vuestro fruto permanezca. Está hablando de que debemos de cuidar el fruto. Y de alguna manera es porque nos quitamos responsabilidad cuando ya hemos llevado fruto. Se dijo de que le hablamos a una persona, le llamamos, le chateamos y le estamos constantemente hablando del Señor y manteniendo un acercamiento hacia esa persona. Y cuando ya le hemos ganado a Cristo, pareciera como que ahí ya estuvo todo, cuando sencillamente ahí comienza una nueva fase de nuestro trabajo como discípulos de Jesucristo. Ahí es cuando debemos ahora entra la fase o la etapa de cuidar el fruto, de que no se dañe, de que no se afecte, que no se contamine, que no si fuese una planta, que no le entre una plaga, por ejemplo. El cuidar que no sea afectado. Es cierto que está siendo discipulado en un grupo de comunión familiar, pero el discipulado del grupo de comunión familiar le lleva para conducirlo a un estilo de vida, para que pueda vivir y ser tal como el Señor quiere que seamos. Pero el cuidar el fruto, esa es responsabilidad, se decía, de la persona que el Señor ha usado para ganarlo. Porque aquí dice, y vuestro fruto permanezca. Está hablando de algo que es resultado de lo que yo he hecho. Y vuestro fruto. No está diciendo que el fruto es mío, es de mi propiedad. Porque ya vimos en Juan 17 cuando Jesús dice, y de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y habla varias veces en Juan 17, de los que me has dado, yo los he cuidado. No los tomó como propiedad, pero eso no le quitó responsabilidad de cuidar. Porque él entendía que si el Señor se los había dado, era para cuidarlo. Y así debemos de comprender que el Señor nos está dando fruto para que lo cuidemos. Y debido a que le hemos dejado la responsabilidad al discipulador o al pastor, hemos descuidado ese fruto y con el tiempo se va. Y luego pensamos es que no lo cuidaron o es que tal cosa, cuando es mi responsabilidad el cuidarlo. Por eso es muy importante esto. Ahora, pensamos que porque hay varias funciones dentro de la iglesia, está el discipulado, está el adiestramiento, que está el pastor, están diferentes departamentos como el de alabanza, etcétera. Pensamos que por eso ya no es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y pusimos el ejemplo de una familia. Nace el bebé, es responsabilidad de la familia, pero hay que llevarlo con el doctor. Pero no por llevarlo con el doctor yo ya me quito responsabilidad. Bueno, ya está con el doctor, ahí ya el doctor que mire qué hace con él. Es cuando más tengo que cuidarlo, pero hay que llevarlo con el dentista. Y así sucesivamente después hay que llevar al colegio y muchos decimos, bueno, ahora ya está en el colegio, en la escuela, ahora que miren ellos cómo hacen, yo ya me desligo de mi responsabilidad. Esa responsabilidad continúa. No se termina nunca. Claro, mientras van creciendo, cada uno va siendo responsable, pero mi responsabilidad es seguirlo guiando y orientarlo. No estoy diciendo que tenga que proveerle todas las cosas cuando ya está grande. Para eso crece, para ser trabajador y exitoso y eficiente, pero sí, si veo alguna cosa, mi responsabilidad es guiarlo y ayudarlo en el sentido de orientación. ¿Por qué? Porque estoy cuidándolo, porque somos una familia. Esta vida de cuerpo es la que hace falta en la iglesia y que hoy necesitamos que sea fortalecida para que así nuestro fruto permanezca. Hoy voy a tocar un tema que no se ha tocado y que la verdad es que quizás si en alguna ocasión lo hemos oído de una forma distorsionada, pero hoy a la luz de la palabra nos vamos a ubicar
y tiene que ver con lo cultural, lo social y lo geográfico. ¿Y cómo nos ha dañado eso? La sectorización dentro de la misma iglesia nos ha afectado, y digo, los diferentes departamentos, como esto ahora ya va al discipulado, pues yo ya no tengo responsabilidad, ahora ya va al adiestramiento, yo ahora me quito responsabilidad, cuando aquí dice que ese fruto es responsabilidad mía el cuidarlo. Aunque hay diferentes departamentos, diferentes funciones que le están proveyendo alimento, dirección, que le están proveyendo el que sea eficiente, pero eso no me quita a mí mi responsabilidad. En ninguna parte de la Escritura dice que yo ya al venir una persona y ser convertida, yo me quito responsabilidad. Antes bien dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, me abarca como la persona responsable de seguirle enseñando, especialmente los principios y los fundamentos de la vida cristiana. Decíamos que alguien llega, por ejemplo, y oye el modelo a seguir, oye el propósito del Señor, o escucha el diseño, o escucha el plan de Dios, para él lo relaciona con cosas o sistemas humanos y términos y conceptos humanos. No lo comprende desde el principio, pero qué lindo que allí esté la persona que le va a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado y que nos enseña precisamente a entender y a comprender el plan y el propósito del Señor. Ahora, quiero que veamos a la luz de las Escrituras algo que creo que no nos va a ayudar, sino nos va a dirigir hacia lo correcto de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y que evitemos los errores que se cometieron, tanto aquí en la experiencia de Pedro y Pablo, que es lo que voy a relatar hoy, pero también se ha dañado en nuestro tiempo y voy a explicarlo por qué y voy a ser un poquito muy franco en relación a esto. Así que hoy quiero hablarles sobre este aspecto geográfico y esta delimitación demográfica que es la que nos ha hecho mucho daño, pero vamos a cortarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que en el año 65, cuando empezamos a trabajar y a evangelizar en los diferentes lugares, solo voy a mencionar algunos lugares porque fueron muchos. Fuimos por ejemplo, a Chiquimula, fuimos a Cobán, fuimos a Mazatenango y se hicieron campañas evangelísticas y actividades evangelísticas con el propósito de establecer iglesias y de establecer células que en aquel tiempo llamábamos y después ya explicábamos por qué se le cambió el nombre a grupos de comunión familiar. Ahora, siempre nos salían conflictos y problemas, lamentablemente, con el mismo pueblo del Señor. Y llegaban ciertos hermanos de cierta denominación y nos decían, miren, ustedes se están metiendo en nuestro territorio. Este es nuestro territorio. Íbamos a Cobán y nos decían, este es nuestro territorio. Íbamos por el lado de Mazatenango, este es nuestro territorio. Y un día platicando con los hermanos de Alianza Evangélica y haciendo historia y recordando un poquito la historia de la experiencia de la iglesia en Guatemala, hablábamos y revisábamos y decíamos, lo que pasa es que en cierta ocasión se reunieron ciertos ministerios para no tener ningún conflicto y delimitaron, debido al aspecto demográfico, las funciones y geográficamente se establecieron en cierto lugar. Por ejemplo, dijeron los nazarenos por el lado de Cobán, los amigos por el lado de Chiquimula, los centroamericanos por el lado de Occidente, y así los presbiterianos por el lado de Quiché y parte de aquí del área central. Y se dividieron sectores,
pero no es por revelación, sino ellos entendían que eso ellos lo miraban como su territorio. Y hay otros lugares más o denominaciones que hicieron lo mismo, pero creo que con esas son suficientes. Ahora, pensaron de que era su territorio. Cuando Jesús mismo dijo, es cierto, es el fruto que el Señor me ha dado, pero el Padre me los dio, porque dice que el crecimiento lo da Dios. Dios se los había dado, pero se los había dado ¿para qué? Para que los cuidara, pero no para que estorbara, que no se extendiera. Cuando la gran comisión, como se le hemos llamado, nos dice id a todas las naciones, abarcar el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿de dónde sacaron estos hermanos esta situación? Y se basaron precisamente en el problema entre Pedro y Pablo. Y voy a explicarlo de esta manera, no porque nos está estableciendo una directriz o un estilo de vida, sino nos está enfocando un problema y que debido a eso también hubo una delimitación demográfica en aquel entonces. Hoy en día eso se ha dado mucho y a eso se debe que aún nuestro país y en muchos países se ha delimitado demográficamente algunas áreas. Por ejemplo, vemos los quechís, incluso vestidos de un traje diferente a los quichés, de un traje diferente a los mam, a los sutuiles y así diferentes. ¿Por qué les pusieron traje? Para sectorizarlos y que no se mezclaran entre ellos y que realmente definirlos como un territorio que no fuera independiente, pero sí que ahí mismo tuviera sus ciertas reglas y establecieron su cultura, establecieron algunas bases que eran muy diferentes, incluso hasta la lengua, muy diferente. Ahora, vemos esto que dañó mucho el aspecto por cuanto hemos dejado de ser un país en sí. Y empieza el aspecto cultural, racial y cuantos conflictos más. Y lamentablemente este principio se ha llevado a la iglesia y esto nos ha producido mucho daño. Pero vamos a quitarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar, no debiera comenzar con Pablo, pero voy a empezar con Pablo, debiera comenzar con Pedro porque fue el primero que se dio en su función. Pero es para que comprendamos, por ejemplo, aquí en Gálatas, capítulo 3. Y versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vayamos a esto y quiero hoy dar fundamentos sobre esto. Dice, por ejemplo, el versículo 7 de este mismo capítulo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, escuche bien, todas las naciones. Ahora, quiero que veamos este principio fundamental. Dios le habla a Abraham y lo evangeliza, le da las buenas nuevas, dice aquí en el versículo 8. Lo evangeliza, dice en otra versión. Se le revela, se le manifiesta para bendecir a los gentiles. Ahora, en ese momento no estaba hablando de una cultura, de un aspecto social, ni estaba hablando de una delimitación demográfica ni geográfica. Ahora, ¿por qué? Porque en ese tiempo, Abraham, y no solo en ese tiempo, sino Abraham no fue judío porque ni existía el pueblo judío. Los judíos comenzaron muchos años después.
Ahora, Abraham era gentil. Abraham era hebreo, y la palabra hebreo, aunque la adoptaron los judíos, no porque venía de la línea de Abraham, pero no porque fuesen judíos, porque voy a explicar sobre esto, sino que precisamente Abraham era un gentil. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, está hablando de todas las naciones. Y aquí mismo lo dice, en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando a nivel general, no una delimitación demográfica, no una raza, no una cultura, no un aspecto social, sino está hablando de todas las naciones. Por eso es que id y haced discípulos a todas las naciones. El plan de Dios no es una cultura, el plan de Dios no es una raza, el plan de Dios es a nivel de todas las naciones. Ahora bien, cuando el Señor entonces habla de esto, y solo lo explico así, aunque ya lo he hablado en varios programas de Reforma, pero viene entonces, nace Isaac, luego de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen los 12 que llegaron a ser las 12 tribus, y dentro de ellos a Jacob le cambia el nombre por Israel, no judío, sino Israel. Y todo el tiempo se llamó Israel, hasta el tiempo de la división con Salomón, que dice que se dividieron en dos partes. 10 se fueron al norte y 2 se fueron al sur. Eso fue después de la muerte de Salomón. Mira hasta dónde resulta todo esto. Allí se juntaron en el lado sur los de Judá y los de Benjamín. Ellos dos se unieron y de allí fue que formaron lo que a partir de hoy se llaman los judíos. ¿Cuántos años hacía que Abraham ya había existido? ¿Cuántos años incluso que había muerto habían pasado? Hasta allí comienzan a mencionarse en el término, en el concepto de judíos. ¿Por qué razón? Porque allí ellos fueron los que empezaron y continuaron la ley y restablecieron la ley, ya que se había perdido durante mucho tiempo y habían estado ausentes de ciertos fundamentos de la ley. Pero luego dice en Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora explico esto para que veamos que cuando Pablo habla de los gentiles, no está hablando de un aspecto puramente social o demográfico, sino está hablando de todas las naciones. Claro, hay ocasiones en que sí habla de judíos y gentiles, pero es debido a la circunstancia que hoy voy a explicar. Veamos esto entonces y veamos la actitud de Pablo en relación a lo que él entendía del Evangelio. Dice en Hechos capítulo 20 y versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí habían judíos y por lo tanto habían gentiles, ya como una sectorización demográfica que se había hecho. Ahora bien, pero eso ya la Escritura dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venido Cristo, ahora todo se origina y todo depende de nuestra relación en Jesucristo. Por eso es que Pablo entendía así el Evangelio. Pedro lo siguió entendiendo a nivel de un pueblo judío, mientras que Pablo lo entendía desde una perspectiva de cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
O sea, para el Señor, ya en el cuerpo de Cristo, en el concepto de iglesia, no hay judío ni hay griego. Sencillamente hay cuerpo de Cristo, lo que es conocido como iglesia de Jesucristo, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el Señor no hay judíos ni hay gentiles. Ahora todos los que son iglesia de Jesucristo son nacidos de nuevo. Sea judíos, necesitan nacer de nuevo, sea gentiles, necesitan nacer de nuevo. No es por ser gentiles que automáticamente son iglesia. Necesita nacer de nuevo. El judío necesita nacer de nuevo porque dice, y de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 28, él explica, leamos el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál es entonces lo que Pablo define respecto a lo que venimos platicando? No hay judío ni hay griego en Cristo Jesús. Sencillamente todos somos personas nacidas de nuevo en Cristo Jesús cuando hemos sido bautizados en Él, por supuesto. Cuando le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador personal y nos hemos arrepentido, hemos creído en Cristo Jesús, hemos confesado que Jesús es el Señor y nos hemos bautizado en agua y en el Espíritu, somos nuevas criaturas. Ahí está el punto importante. El cuerpo de Cristo no está compuesto de judíos y de gentiles, es uno solo, nacidos de nuevo, personas nacidas de nuevo. Si fuera así, hoy tuviésemos un conflicto muy fuerte, porque estaríamos viendo razas y culturas. Y entonces diríamos, el Señor se dirige a la raza tal o a la cultura tal. Y en nuestro pueblo, por ejemplo, tenemos 23 o 20, no sé cuántas más culturas y razas, y sería un conflicto tremendo. Sin embargo, Dios es uno para todos, y todos Él nos ve, no con cultura, no como raza, sino nos ve como una persona nacida de nuevo. Estoy hablando de los que realmente hemos nacido de nuevo. Ahora bien, veamos esto. Entonces, ¿cuál era el problema de Pedro? Pedro lo siguió viendo como un cuerpo, como un pueblo. Para Pedro todo era judío y él siguió enseñando sobre los judíos, y por eso es que en Gálatas capítulo 2 nos habla precisamente de la actitud de Pedro. Dice, 2:11, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los judíos, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y dice aquí en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Les enseñaba las ordenanzas judías. Para Pedro no comprendió el aspecto de cuerpo de Cristo, sino él seguía viendo a la iglesia
como pueblo de Dios. Y aunque es un pueblo de Dios, pero ahora no es ni pueblo judío ni griego, sino ahora es el pueblo de Dios que compone el cuerpo de Cristo, llamado Iglesia de Jesucristo. Ahora bien, no es judío ni griego. Sin embargo, Pedro dice que seguía enseñando y judaizando. Esto, cuando vemos esta experiencia, ya habían pasado cerca de 30 años, porque Gálatas fue escrito como en el año 58. Imagínense cuándo murió Cristo, cuándo empezó la iglesia. Y a esta etapa o a esta edad o este tiempo todavía Pedro seguía judaizando. Quiere decir que él no comprendió el concepto de iglesia o lo vio la iglesia desde un punto de vista puramente ideológico, religioso, pero no de un cuerpo de Cristo, donde ahora Cristo vino a morir por toda la humanidad. Por eso se sorprendió cuando llegó a la casa de Cornelio y allí el Espíritu Santo fue derramado. Y dice que él se sorprendió y les contó a todos los, ya en el capítulo 11 les cuenta a todos los judíos y todos asustados incluso le reclamaron: ¿por qué fuiste con gente que no se había circuncidado? Y ellos les responde y les dice: es que ellos también recibieron en el Espíritu Santo como nosotros. A ellos también les vino. Y dice que los judíos entonces entendieron que también sobre los gentiles había sido derramado el Espíritu Santo. O sea, la iglesia tenía mucha influencia judía o judaica y ellos creían que todo dependía de los judíos, cuando no entendieron que la iglesia no se origina en los judíos, la iglesia se origina en Cristo. Por eso dice: todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús están revestidos, el pasaje que ya leímos de Gálatas. Pero ellos tenían la mentalidad de que todos tenían que hacerse judíos. Eso era en el Antiguo Testamento. Todo el que quería ser parte del pueblo de Dios tenía que integrarse y ser parte del pueblo judío, mientras que ahora la iglesia no es ni judía ni gentil, sino ahora está compuesta de los lavados con la sangre de Jesucristo y los nacidos de nuevo por lo tanto. Pero ahora veamos un poco la actitud de los judíos hacia Pablo, para que veamos, y solo estoy mostrando unos cuantos, pero la verdad que cuando uno lee Hechos del capítulo 9 al capítulo 28, se queda un asustado uno de cuánto arremetieron los judíos contra Pablo por estarles hablando de Jesucristo. Ya leí el pasaje aquí en el capítulo 20 y versículo 21, donde Pablo les testificaba a judíos y a griegos. ¿Por qué lo miraba así? Porque él miraba un solo cuerpo, que no habían judíos, no habían griegos. Él miraba que el cuerpo de Cristo es para todos, y tanto judíos y griegos necesitaban del evangelio de Jesucristo. Pero leamos algunas cosas. Como dije, es sorprendente, por lo menos podría mostrarles unos 28 veces que habla que los judíos arremetieron contra Pablo por estar enseñando acerca de Jesucristo y de la resurrección en Cristo. Pero veamos esto. En el capítulo 23 de Hechos y versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjese que hasta con maldición. Y no comían ni bebían hasta que, según ellos, iban a darle muerte a Pablo. ¿Cuál era entonces la intención de estos judíos? Matar a Pablo. Porque según ellos, estaba enseñando algo en contra de la religión judía, aunque Pablo estaba enseñando del nuevo nacimiento y de la vida en Cristo Jesús. Porque él decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué los judíos arremetían contra eso? Porque iba fuera de sus
reglamentos y de sus prácticas religiosas, cuando eso ya había terminado, por eso el velo fue rasgado. Pero miren el capítulo 24 y versículo 4 y 5. Mire hasta dónde llegó la hazaña judía en relación a Pablo. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Están judíos que vinieron a hablarle aquí vino Ananías, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y vinieron ancianos con cierto orador, dice el versículo 1, llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Versículo 5 ahora, porque hemos hallado que este hombre, mire cómo lo trataban, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Cómo trataban a Pablo? Plaga, seductor, en otras palabras, un revolucionario, un promotor de sediciones, porque lo miraban ellos que era de la secta de los nazarenos. Así le decían los judíos a los convertidos a Jesucristo. Nazarenos por causa de Jesús de Nazaret. Y en aquel tiempo lo calificaban así. Pero se originó en los judíos. Lo que quiero mostrar es esa gran diferencia entre los judíos y los gentiles que se hizo, no por causa de que fuere parte de la revelación, sino fue por causa de aspectos puramente ideológicos. Pedro defendía su ideología. Por eso cuando el Señor le dice en Hechos 10, Pedro, mata y come, él dice, no, Señor, ninguna cosa común he comido jamás. Y él le dice, Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Pedro estaba viviendo una vida que ya había pasado. Y aquí en ese tiempo del capítulo 10 eran de 8 a 10 años de que Cristo ya había resucitado, pero seguía viviendo según la costumbre pasada. Ahora quiero que veamos esto aquí en Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 9, Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, fíjese de quiénes está hablando, de los principales apóstoles de Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan. Está hablando del grupo principal que estaban dirigiendo la iglesia de Jerusalén, las columnas de los templos, como él le dice unos versículos anteriores. Y aquí mismo lo dice en el versículo. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, pero no en señal de que se arrepentían de estar judaizando, sino solo le dieron la mano, como quien dice, estamos en amistad, no peleemos, estamos de acuerdo, pero el estar de acuerdo no significa que están unidos en un mismo sentir dentro del orden correcto. Hay muchos que por estar de acuerdo piensan que están en lo correcto. Se recuerda de Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo, pero no estaban en lo correcto porque estaban mintiéndole al Espíritu Santo y robándole al Espíritu Santo. Aquí se pusieron de acuerdo y según ellos que por estar de acuerdo era el diseño.
No necesitamos estar de acuerdo, sino necesitamos estar en Cristo Jesús, y al estar en Cristo Jesús nos vamos a respetar y vamos a reconocernos todos como parte del cuerpo de Jesucristo. No es empezar de abajo para arriba a la cabeza, que es Cristo. Todo se deriva de la cabeza, que es Cristo Jesús. La unidad en el cuerpo no viene en base a acuerdos, sino viene en base a la directriz, a lo que es la cabeza, que es Jesucristo el Señor. ¿Qué hicieron? Le dieron la mano, la diestra, se pusieron de acuerdo en que no iban a pelear aparentemente, no iban a discutir, pero mire lo que hicieron, lo que hoy precisamente estamos hablando. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia. Pero esos acuerdos resultan en desacuerdo, porque mire el 11, pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, ¿qué significa la palabra simulación? En otra versión dice, y en su hipocresía participaban también los otros judíos. Quiere decir que ese acuerdo en lo que terminó fue en desacuerdo. Aunque, veamos esto ahora, el asunto aquí no es si llegaron a acuerdos o no. El asunto aquí es que se sectorizaron y dijeron, tú sigue con los gentiles y nosotros seguimos con los de la circuncisión, y según ellos se pusieron de acuerdo. Y ahí es donde Pablo habla de los judíos y de los gentiles, no porque él está pensando de que el evangelio de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es para los gentiles y que los judíos no participan de esto. Digo, al decir no participan, no es que automáticamente participan, sino al nacer de nuevo participan de la vida de la iglesia y como cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿dónde entonces se originó esta delimitación demográfica, delimitación cultural, delimitación ideológica, debido a sus creencias y a sus prácticas? No fue una revelación. Por eso fue que Pablo en la revelación incluía a judíos y a griegos, incluía a todo mundo, porque él entendía. Y Jesucristo le mostró que el evangelio era para todas las naciones y todas las culturas y todos los aspectos sociales que hubieran. Él lo entendía así, pero Pedro lo siguió entendiendo desde un punto de vista de pueblo. Y eso hizo que la iglesia fuera dañada y fuera afectada seriamente, al punto que se sectorizó. Tú a los gentiles y nosotros a la circuncisión, en otras palabras, a los judíos. Nosotros vamos a continuar enseñando a los judíos y tú sigue a los gentiles. Según Jacobo, Cefas y Juan habían terminado en un gran acuerdo. Sin embargo, cuando Pedro o Pablo encuentra a Pedro en Antioquía, le resiste cara a cara y le vuelve a decir que por qué judaizaba a los gentiles. En otras palabras, no era Pablo solo el que estaba en contra de Pedro, sino era Pedro que debajo de agua, debajo de la alfombra, como dicen algunos, o debajo de la mesa, seguía judaizando a los gentiles a pesar del acuerdo que había hecho. Lo que el Espíritu Santo nos está mostrando es que la sectorización, en este caso, de delimitación demográfica,
no se origina en la revelación de Jesucristo hacia Pablo, sino se originó en que se mantuvieron aferrados a sus costumbres judías y no entendieron que ahora lo que importaba y lo que ahora es la nueva criatura en Cristo Jesús, y que de ambos pueblos hizo uno. Volviendo a esto entonces, Dios nos está abriendo las puertas a todas las naciones. No es que haya una delimitación demográfica, no es que haya un sector o una privatización de que ya nadie o este sector o esta área me pertenece a mí y que nadie puede involucrarse o nadie puede meterse aquí. Alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿cuántas iglesias caben todavía Misión Cristiana El Calvario, por ejemplo, en Nueva York? No recuerdo si mencioné 1,000 o 1,000,000, pero pensemos en 1,000. ¿Cuántas iglesias, incluso de 10,000, que es el número que el Señor ha dicho que va a llegar la iglesia más pequeña? ¿Cuánto sería entonces? Serían ¿cuántas personas y cuántos viven solo allí? Pero la iglesia local o las iglesias que están allí no tienen la capacidad suficiente en ninguna parte, ni aquí ni en ninguna parte. Ninguna iglesia es capaz de alcanzar esas 1,000 iglesias. Entonces llegan otros debido a aspectos familiares, debido a aspectos culturales, debido a aspectos de familia, como ya mencioné, y se establecen y empiezan a hablarles y a discipularles. Pero lo mismo en California, ¿cuántas iglesias caben? Lo mismo en todo Estados Unidos, ¿cuántas iglesias caben? Aquí en Guatemala, ¿cuántas iglesias Misión Cristiana El Calvario caben? En Mazatenango, en Zacapa, en Chiquimula, en tantos lugares, cantidad de iglesias que caben para seguir expandiendo el reino de Dios. Lo miraban, como dije, tanto aquí, cuando se dio esa expansión evangelística en nuestro medio. Y tuvimos esos conflictos. La gente miraba que era su territorio, y en ninguna parte el Señor ha dado un territorio a nadie. Yo miro que el aspecto territorial, hablan precisamente los espíritus malos cuando dicen, nosotros estamos aquí en este territorio nos pertenece, no nos saques de aquí, porque nosotros estamos aquí en este territorio. Mire dónde se origina todos estos aspectos. Qué importante es que nosotros veamos que la visión o el diseño establecido por Dios son las naciones y no un grupo específico o una población específica. Ni eso la constituye mía, sino es del Señor, pero nos la ha puesto para que la cuidemos y la guardemos. Ahora, qué importante es que nosotros comprendamos esto y lo veamos, que no fue producto de una revelación. La revelación implicaba todos los gentiles desde una perspectiva de todas las naciones, y voy a decir así, hablando de las naciones y de todo el aspecto de tierra, todo el mundo. No estoy hablando de mundo en relación a mundo como pecado, sino estoy hablando en todas las naciones. Es donde se debe predicar a Jesucristo. Y por eso es que debemos de glorificar el nombre del Señor y exaltarle su nombre. Hoy precisamente, y vamos a estarlo poniendo en estos días, ese testimonio. Por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos hablaba sobre la importancia de crecer y de multiplicarnos, y de que Dios nos ha dado las naciones, pero que Dios también nos ha dado ahora los recursos de internet y de estos diferentes medios que nos ha dejado, como Facebook, Twitter y cuantas otras, las redes sociales, hablando en términos generales. Me ha alegrado mucho que en Facebook
y tuvimos el testimonio hablado, pero por alguna razón no lo vamos a pasar hoy. Pero de los hermanos de Kingston, ellos tomaron una foto en el Congreso de la iglesia que llegó, o del grupo de hermanos que llegó a la actividad del Congreso. Y de allí la pusieron en Facebook, en las redes sociales. Y una persona cercana a Kingston, como hora y media, se enteró de eso y empezó a preguntar. Y llamó y dijo que quiénes eran ellos y empezó a cerciorarse de que quién era ese grupo y que dónde estaba. A raíz de eso, déjeme decirle, ahora hay un grupo de comunión familiar allí en ese lugar, a hora y media de Kingston, y hay personas que ya están llegando a la Iglesia Misión Cristiana en Kingston, de ese lugar, a través de las redes sociales. Lo mismo nos testificó el pastor César Guerrero, y sacó una foto de una persona que también llegó debido al anuncio, debido a lo que habían puesto en las redes sociales. ¿Cuánto podemos lograr? Y yo felicitaba especialmente a estos pastores de Kingston por su fidelidad. Escucharon que el Señor hablaba de que íbamos a evangelizar también, no solo, sino también en las redes sociales, y les felicitaba porque ellos, tantos que escucharon, pero ellos y este hermano César lo han puesto en práctica también y ahora están viendo los resultados. Eso es de alabar a Dios porque demuestra que sí nos ha entregado todos los recursos que hay para ganar a las diferentes personas para Jesucristo, sin importar naciones, sin importar raza, cultura. Jesucristo es para todas las naciones y así Misión Cristiana del Calvario debe llegar a todas las naciones a presentar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que produce personas nacidas de nuevo, transformadas para la gloria de Jesucristo, y que vamos a hacer conforme al propósito de Dios, porque dice que a los que son llamados conforme a su propósito, que han sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. A eso es lo que Misión Cristiana del Calvario está alcanzando y estableciendo el reino de Dios, pero tenemos que llegar a toda raza, a toda cultura, a todo nivel social. ¿Por qué razón? Porque Cristo es para todos, pero no será de todos, sino de aquellos que le reconozcan que Jesucristo es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Qué importante es entonces todo esto de cómo podemos abarcar y cómo podemos triunfar y ver la gloriosa bendición de su manifestación y de su poder hacia las naciones. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando habla de los redimidos de Jehová, y que habla que el Cordero fue inmolado, y es digno de recibir el poder y el reino. Pero luego habla y dice, y de todas las naciones adoraban al Dios verdadero. Sí, allí se ve realizado el propósito de Dios. Dios ve ya dentro de su plan, ya está que naciones enteras serán alcanzadas. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios no es una raza, no es una cultura. El plan de Dios son las naciones. Y por eso ha establecido la iglesia, que es su cuerpo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es allí entonces donde nosotros debemos de comprender que el cuerpo de Cristo es vital, reconociendo la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de su cuerpo. Él es el que alimenta, el que fortalece, el que guía, el que dirige su cuerpo. Alabado sea su nombre, la cual es su iglesia.
y por eso exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Algunos han dicho que la iglesia se origina de la iglesia católica debido a la Reforma y a Martín Lutero, que se separó de la iglesia y que de ahí se inicia la iglesia. La iglesia del Señor nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice en Efesios 1:4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando Cristo vino, Él habló de que no se originaba la iglesia en Él, sino dice, yo edificaré mi iglesia. No se originó en la redención. La redención sirvió para edificar la iglesia, pero se originó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que Dios estableció su plan y su propósito eterno para que en Cristo Jesús fuesen todas las cosas, para Él, en Él y por Él. Quiere decir que Cristo es el origen de todas las cosas. Otros dicen que es el pueblo judío, pero ya vimos aquí que Abraham no era ni judío, ni siquiera se mencionaba el término judío, ni siquiera se hablaba de judíos en ese entonces, sino se hablaba de gentiles con el entendimiento de que eran todas las naciones. Por eso cuando Pablo dice para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no está hablando de no está delimitando un aspecto demográfico, sino está hablando de todas las naciones que son parte del cuerpo de Jesucristo porque están experimentando el nuevo nacimiento. Por eso es que nuestra responsabilidad de llevar fruto es a todas las naciones. Nuestra responsabilidad de alcanzar a la gente es hacia todas las naciones. Usted ahora dirá, no hombre, yo no puedo viajar, no puedo ir, pero tiene las redes sociales. Evangelice ahí, hable allí. Usted puede hablarle a alguien de España, a alguien de Francia, usted puede hablarle a alguien de Santo Domingo, usted puede hablarle a alguien de Rusia y puede discipularlo. Y puede hablarle de Jesucristo y empezar un grupo de comunión familiar. Y ya aquí lo hicieron unos hermanos. Estuve mostrando cuando estuvimos en el Congreso de Estados Unidos, una pareja que evangelizó a su familia aquí en Guatemala. Se hizo un grupo de comunión familiar y ahora son parte de aquí de la sede central y es un grupo que está creciendo bastante. Si ellos lo pudieron hacer y utilizaron las redes sociales, se reunían para discipular a su familia y después ellos invitaron a más personas y desde allá estaban discipulando a su familia. Eso mismo lo podemos hacer nosotros porque vamos a alcanzar las naciones. Dios nos llamó para ser los instrumentos de su propósito para que cumplamos el diseño y el plan que Él ha establecido. Y lo que Él ha establecido es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Claro, si puede ir, gloria a Dios, pero si no, aprovechemos las redes sociales. Aprovechemos ese recurso que Dios nos ha dejado. Ya podemos ver que ya hay testimonios reales, vivos, de la eficacia de ese recurso cuando lo utilizamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otra hermana nos decía, y a veces no nos funcionaba el internet, pues por teléfono seguíamos discipulando a ese grupo. Y otras hermanas nos testificaban también allá de cómo otras han estado llegando a las iglesias debido a las redes sociales. Podemos evangelizar desde el lugar donde estamos y podemos discipular. Muy importante algo que quiero aclarar ahora y rectificar para ayudar y evitar confusiones o evitar limitaciones que nos puedan dar el poder servir a través de estos medios. Estoy hablando de evangelizar y utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado y que Dios ha provisto
y toda la tecnología necesaria también para hablar de Jesucristo. Digo también porque eso no quita que salgamos y evangelicemos a nivel personal. Podemos hacerlo, pero también podemos utilizar la tecnología. Pero escuche bien esto y sí necesito su atención respecto a esto porque es algo glorioso que el Señor nos ha dado luz. Debido a una pregunta en relación a esto, después de este programa que tuvimos allá en Nueva York, alguien me decía, pero se tiene que discipular a los discípulos. ¿Cómo hacemos entonces para bautizarles? Y escuchando esa pregunta, si tenemos que ir o qué va a pasar, de todas maneras va a haber limitación porque no vamos a poder viajar a las naciones. Y por ejemplo, él decía, si yo voy y evangelizo a la gente de mi país, yo no puedo salir del país. ¿O qué hacemos entonces para que estas personas sean bautizadas? Cuando en eso el Señor me habla y me dice, yo soy el modelo, yo soy el ejemplo. A mí el quien me bautizó fue Juan, lo conocido como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no estaba en el diseño, no estaba en el propósito, sino él bautizaba para arrepentimiento. Yo no necesitaba arrepentimiento porque mi genética es de parte de mi padre, por lo tanto yo no necesitaba arrepentimiento. Sin embargo, dice, me sometí para cumplir toda justicia y bautizarme, porque según dice mi palabra, según la Escritura, dice que el que es bautizado en Cristo Jesús, y habla del bautismo en agua, es bautizado en su muerte, en su sepultura, y es resucitado a vida nueva. La importancia es el bautismo, no es quien bautiza. En este caso era Juan, uno que estaba, llamémosle así, fuera del diseño, pero Jesús se sometió para cumplir toda justicia y fue bautizado. ¿Qué nos enseña eso? Que sí hay otras personas que pueden bautizar a los discípulos en España, en Francia, en otros lugares, y pedirles que siervos del Señor los bauticen, porque no es el bautismo, no es quien bautiza, más bien, el punto importante, sino es el bautismo en sí, la acción de reconocimiento, que ahí estamos muriendo, siendo sepultados y naciendo de nuevo y entrando al reino de Dios, siendo bautizados en Cristo Jesús. Ese es el punto importante. Entonces, cuando expliqué esto a diferentes hermanos, ya empezaron precisamente hablar, y el apóstol Noé nos contaba que ya había pedido que otra persona, a la quien están trabajando en las redes sociales y están trabajando en cierto lugar, ahora fuese bautizado así para luego discipularlos. Mire cuánto podemos alcanzar y cuánto podemos lograr. Alguien dirá, pero ¿por qué en Hechos 19 viene el apóstol Pablo y les pide que se bauticen de nuevo? Porque los bautiza en el orden correcto, porque les pregunta que en qué habían sido bautizados, y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Aquí habían pasado cerca de 20 años en que Juan había dejado de existir. Ya no era la persona de Juan, sino aquí era el bautismo. Lo importante dijimos que era el bautismo correcto, que transforma. No un símbolo, no algo para que me dé un privilegio o para casarme como se hacía en aquel tiempo. Se bautizaban para casarse o se bautizaban para tocar la guitarra o para poder tener un privilegio o porque le decían que era un símbolo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Ese bautismo no transforma nada, aunque haya sido un buen pastor el que lo haya ejecutado. Porque lo importante es el reconocimiento de cómo fui bautizado. Si fui bautizado bajo ese reconocimiento, bajo ese entendimiento, que antes, para serles franco, no lo predicaba la iglesia, sino se entendía como un bautismo de símbolo.
Pero ahora el Señor nos ha dado luz sobre esto. Ahora entonces, ¿por qué Pablo bautiza a los hermanos de Éfeso? Porque ahí sí no era el problema la persona, ahí el problema sí era el bautismo. Era un bautismo que ya había caducado. Era un bautismo que no servía para la nueva criatura. Era un bautismo que solo llevaba a arrepentirse, pero no llevaba a muerte, ni a sepultura, ni a vida nueva. Entonces viene Pablo y dice en el versículo 5 y 6 que Pablo los bautizó en Cristo Jesús. Qué importante es esto, porque esto nos va a ayudar a que juntos podamos crecer y expandir de una manera multiplicadora y gloriosa, pero también el Evangelio de Jesucristo, pero también vamos a cuidar los frutos que el Señor nos esté dando a través de discipulados a larga distancia, a través de llevarlos a que escuchen los servicios. Por eso, gloria a Dios por multimedia, y multimedia que nos está motivando a que se abran grupos de multimedia que tienen que ver con la transmisión por medio de las redes sociales, de los servicios y de programas que tienen que ver de discipulado y de adiestramiento. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué razón? Porque eso va a servir para que las personas que estén en larga distancia estén también en pleno servicio, el servicio de la congregación, adorando y glorificando a Dios. Alguien dirá, pero no es lo mismo. Déjeme decirle, en nuestros congresos que celebramos 3 veces al año, hay personas que especialmente cuando es la cena del Señor se conectan y participan juntos en familia o grupos de comunión familiar, o hay iglesias enteras participando de la cena del Señor que estamos haciendo en el Congreso cuando estamos en el Tikal Futura. Ellos ahí han sido sanados, ahí han sido bendecidos, ahí han sido edificados a larga distancia. Incluso los servicios de la sede central los escuchan, los servicios los domingos, los jueves, y reciben una bendición tremenda. Y cuando uno va, le dice, mire qué bendición los servicios que estamos escuchando, cómo nos ha bendecido tal mensaje. El apóstol Ronald predicó de tal cosa, la hermana Mari predicó de tal enseñanza. O sea, sí nos dicen, quiere decir que sí lo han escuchado, y ellos nos hablan de la bendición que ha sido. En otras palabras, sí edifica un servicio a través de las redes sociales. Ya se quitó aquello, gracias a Dios, que al principio se estaba dando. Hace muchos años, por supuesto, cuando empezamos a hacer transmisiones por internet. Al principio alguien decía, no, a mí no me gusta esto del internet, y yo cómo voy a sentir lo mismo cuando estoy escuchando un mensaje. Solo lo hago como una revisión de a dónde el Señor nos ha llevado. Y justamente estábamos platicando con un hermano, y él me explicaba de eso, y que si cabalmente en ese tiempo había no sé si una copa, si era mundial o América o de Europa, no recuerdo porque ese no fue el énfasis, pero había un partido de fútbol. De repente alguien metió un gol, y esta persona que me decía que él no sentía la misma pasión y la misma fuerza oyendo un servicio, se para y empieza a gritar gol, y con una emoción y una pasión tremenda. Yo dije, ¿cómo es eso que me acaba de decir que no siente lo mismo por televisión que estar presente, cuando ahorita mismo lo vi apasionado y entregado gritando gol? ¿Cuántas personas lo mismo pasó en ese tiempo? Pero gracias a Dios que esa cultura ahora ya pasó, ahora estamos en otra dimensión, con otro entendimiento, y ahora sí podemos disfrutar de la misma bendición y de la misma gloria de Jesucristo. Pero lo mismo nos relatan de servicios de Nueva York, servicios de Guastatoya, servicios de Puerto Barrios o de algún otro lugar donde ya también
los servicios de Misión Cristiana del Calvario están saliendo por internet. Gente que está siendo edificada y bendecida, que no puede ir a algún otro lugar. Tenemos gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que donde está, queda, en el lugar donde está no hay una iglesia Misión Cristiana del Calvario. En el estado donde está no hay una iglesia Misión Cristiana del Calvario, pero ven y oyen los servicios y están siendo edificados. Y ellos mismos han dicho, no queremos ir a ninguna otra iglesia, porque el alimento que comemos y que tenemos en Misión Cristiana del Calvario, no lo tenemos en ninguna otra parte. Y no queremos comer otro alimento. Gloria a Dios por eso, aprovechémoslo. Y quitemos ya esos límites que de alguna manera nos hemos establecido humanamente. Es el tiempo de derribarlos en el nombre de Jesús y de quitar los estorbos y los impedimentos y las cosas de entendimiento ideológico que nos han afectado al estilo Pedro y al estilo Pablo. La iglesia de Jesucristo está compuesta por personas lavadas con la sangre de Jesucristo, nacidas de nuevo, no importando la cultura, el color, ni el tamaño, ni la lengua, siempre y cuando es una persona nacida de nuevo, es parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso es importante esta predicación del Evangelio del Reino de Dios, pero un evangelio que principia con arrepentimiento, con creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Un evangelio del reino de Dios que nos abre la puerta como producto de que reconocemos que Jesucristo es el Señor. Pero un evangelio que también nos abre la puerta del reino cuando somos bautizados en agua y en el Espíritu. Dice que ahí entramos al reino de Dios. Y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos y habló de todos los discípulos: estos están en el mundo, pero no son del mundo. Qué glorioso, porque Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. No está reglamentado, no depende de un sistema del mundo, no depende de un esquema que el mundo ha establecido. El reino de Dios depende de principios del reino de Dios, principios celestiales, principios divinos guiados por el Espíritu del Señor. Es por eso que la vida en Cristo Jesús es gloriosa y es preciosa. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad expandir este mensaje, no otro, no un evangelio light, no un evangelio simple, no un evangelio social, no un evangelio cultural, sino el evangelio del reino de Dios, que habla de Jesucristo como Señor y cabeza de la iglesia. Porque cuando como cuerpo entendemos que Cristo es la cabeza, porque así está establecido, así dice la Escritura, entonces entendemos que la iglesia es dirigida por la cabeza, porque es la cabeza, que es Cristo Jesús, la que dice cómo quiere y cómo debe ser la iglesia, la cual ya está en la Escritura, está establecido, pero por la cabeza. Cuando yo no entiendo que soy cuerpo, y que veo una iglesia social y cultural, es donde permito las mezclas y es donde permito que el pueblo sea el que decida las cosas, y veo más de un aspecto de la iglesia cultural. Entonces, ¿qué es lo que esta cultura dice que debe hacer la iglesia? Y es donde se quita la cultura y se vuelve un evangelio cultural en vez de ser el evangelio del reino de Dios. Por eso, gloria a Dios, que Jesucristo no vino para un aspecto social o cultural. Por esa razón era que Él, cuando hablaba en las bienaventuranzas y después del capítulo 7 también dice: la ley dice esto, mas yo digo esto. Y nos estableció que Jesucristo era el Señor y que estaba por encima de la ley.
como Señor de señores y Rey de reyes. Además, ahora estamos en Cristo Jesús. Qué tremendo el comprender que esos conflictos demográficos y limitaciones demográficas que después resultó siendo geográfico, fue producto de ideas, o valga la redundancia, de asuntos ideológicos, pero no de aspectos de revelación y de cultura o de la cultura del reino de Dios. No porque el Señor o el Espíritu Santo guíe así, sino por problemas raciales y culturales. Por orgullo, estos son míos, este es mi territorio, aquí no te puedes meter, aquí no puedes entrar. Recuerdo unos 25 años quizás, pero creo que nos va a servir, o 30 años quizás, no recuerdo más, me parece que más. Una vez un pastor de Amates viene, en ese tiempo la iglesia era muy escasa también ahí. Al principio llegó a ser muy grande, pero por ciertos conflictos la iglesia quedó pequeña. Y el pastor llega a cierto tiempo, después de estar unos 3 años ahí, dice, yo quiero que me cambie porque siento que mi ministerio ahí ya terminó. Y le dije, ¿y por qué dices que ya terminó? Porque creo que ya hice lo que pude y ya tenemos las personas que el Señor quería llevar. Así. ¿Cuántas personas tienes? En ese tiempo, hace 35 años, o no sé cuánto. Me dijo, son 60. Así, y ya tenés todo el pueblo ganado. No, me dijo. Si el pueblo tiene como 60,000, hablando solo del lugar, me dijo, aparte de los lugares cercanos, y tienes 60, entonces, ¿qué porcentaje tienes? ¿Cuántos te faltan alcanzar? Regrésate y alcanzas los 59,400 que te hacen falta alcanzar. Muchas veces pensamos de que ya lo hemos alcanzado y que ya esta gente es nuestra y que ya lo hicimos todo. ¿Cuánta gente hay en Chiquimula? ¿Cuánta gente hay en población? Hay en Huehuetenango, hay en Mazatenango, hay en Quiché, hay en todos los lugares, hay en Estados Unidos, en México, en Colombia. ¿Cuánto nos hace falta abarcar? Sencillamente hemos abarcado una cosa mínima de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. A Dios gracias, nos ha bendecido como Misión Cristiana el Calvario, pero esa bendición que tenemos no es solo para que nos conformemos y nos quedemos estancados, sino es una bendición para que sigamos adelante y crezcamos y nos multipliquemos y que la palabra que Él ha dicho, que nos ha puesto para multiplicarnos, se cumpla. Pero no solo esperemos que se cumpla esa palabra, sino como dijo Jesucristo, tal cosa lo he hecho para que se cumpla la Escritura. Por ejemplo, dice, y dijo, tengo sed, para que se cumpla la Escritura. No esperaba que la Escritura se cumpliera, Él cumplía la Escritura. Misión Cristiana el Calvario, eres llamada a cumplir la Escritura, lo que el Señor ha dicho, y Él ha dicho que nos ha puesto para que llevemos mucho fruto, pero también para que nos multipliquemos. Oremos. Padre, te damos gracias, porque hoy has derribado en nuestro entendimiento algunas ideas, costumbres, conceptos erróneos de limitación demográfica y geográfica también. Cuando vemos en tu palabra, lo vemos que esto es resultado de problemas personales, de orgullo, de religiosidad, de culturas religiosas, tradicionales, de ideologías, pero no por revelación de Jesucristo.
Pero gloria a Dios, no estamos actuando por tradiciones ni por ideologías, sino por la revelación de Jesucristo en medio de nosotros. Es por ello que hoy proclamamos tu nombre y declaramos que este espíritu llamado limitación demográfica y geográfica dado en Misión Cristiana el Calvario. Y vamos a expandirnos aún más y vamos a usar todos los recursos que el Padre nos haya provisto y hacer la iglesia evangelística que el Padre destinó que debiésemos ser. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todo dice, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te alabamos, Padre, y te glorificamos porque tú has sido glorioso y precioso y deseas que juntos manifestemos tu gloria y tu poder. En Cristo Jesús declaramos una expansión, no como nosotros calculamos, sino como se nos ha dado muchas veces en palabra profética, que ni las computadoras, ni ninguna de esas máquinas que sirve para contar alcanzarán, ni se darán abasto de la multiplicación que el Padre tiene para su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué importante será su comentario, qué importante será que usted nos enriquezca a través de lo que usted pueda comentar. Puede escribirnos, poner su comentario o hacer una pregunta y con gusto la estaremos aquí respondiendo y ayudando para que juntos como Misión Cristiana el Calvario sigamos creciendo y cumpliendo el propósito de nuestro Dios. Así que envíe su comentario, envíe lo que el Espíritu Santo le habló mientras está escuchando Reforma Apostólica. Bendecimos a las iglesias que se reúnen completas para ver Reforma Apostólica. Desde aquí envío bendición y poder de Dios a sus vidas y declaro que Reforma Apostólica seguirá transformando sus vidas de acuerdo al propósito y a la guía del Espíritu Santo. Es importante que cuando ustedes nos ven y nos escuchan aún como iglesia reunida completamente, no por eso está limitado para escribirnos. Para eso hay una página. Qué lindo será saber de ustedes testimonios que nos han llenado de gozo y bendición. Cuéntenos lo que ha pasado. Es hermoso escuchar cuando llego a los diferentes lugares y dice, viera, Reforma Apostólica, Dios nos bendijo a través de ahí, nos restauró nuestro hogar. Otras personas dicen, escuchando Reforma Apostólica fui sanado. Otros, mire, escuchando Reforma Apostólica puse los principios que se han dado ahí, de que dice la Escritura sobre la administración, sobre el trabajo, sobre las empresas, y mi empresa ha ido para arriba. Doy gloria a Dios por eso. Y como han dicho ya muchos pastores, iglesias que escuchan Reforma Apostólica, el discipulado y el adiestramiento son iglesias que nunca serán iguales. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que estamos en espera de sus comentarios y qué lindo será que usted nos escriba, nos cuente qué es lo que el Espíritu Santo le habló, le dijo y su experiencia personal ahora a nivel de la dirección del Espíritu Santo. Nos va a ayudar para que todos seamos enriquecidos y que todos recibamos de la bendición y de la gloria
de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso será. Recuerde, ya estamos a, no sé si 22 días de nuestro congreso, no tengo ahorita el dato exacto, nuestro congreso mundial. Ya hay inscrito una buena cantidad de personas. Ya hay personas que vienen de diferentes países, de diferentes naciones, de Misión Cristiana del Calvario, a participar. 21 días nos faltan para nuestro gran congreso. Así que si usted no se ha inscrito, hágalo. No espere más. Será una bendición tremenda. No espere que las cosas se arreglen. Cuando el Señor ve que usted toma los primeros pasos, Él actúa y le guía a resolver las diferentes situaciones, permisos de trabajo, cuántas cosas. Pero qué hermoso será que nosotros podamos estar participando de este congreso tremendo, la iglesia conforme a su propósito. Tremendo congreso que el Señor tiene preparado para nosotros. El pastor César Guerrero dice, qué glorioso apóstol, estamos en ese tiempo, es nuestra responsabilidad hablar la nueva noticia y crecer. Una iglesia adoradora es una iglesia evangelizadora. Así es exactamente. Mateo 28 y versículo 17 y 18 dice que cuando le vieron, le adoraron. Y después dice, id y haced discípulos. Los envía porque le adoraron. Gente adoradora es gente evangelizadora. Dice Misión Cristiana El Calvario de Coloso en Acapulco, México. Gloria a Dios por esta directriz y apertura de entendimiento que Dios está dando a Misión Cristiana El Calvario. Testifico que por medio de un grupo de Facebook estamos evangelizando a personas que se fueron de la ciudad a otra ciudad y país en donde estamos conectados y discipulando, y por medio del correo manda su resumen de Reforma y del servicio del domingo de la iglesia. Unos son de Puerto Vallarta, Querétaro, Estados Unidos, en varios lugares que, por cierto, a los de Querétaro fuimos esta semana a visitar. Es un ejemplo de que sí, el Señor nos ha abierto la puerta de las redes sociales. Podemos expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta información y estos testimonios, y sí estaremos escuchando el testimonio que nos mandaron de Kingston, no este día, pero sí quiero que lo escuchemos a nivel personal, ellos mismos testificando de estos logros que se han tenido a través de las redes sociales. Tenemos tanto por hacer. Alguien dice, pero es que no puedo viajar. Si está en Estados Unidos dirá, pero es que no tengo papeles para salir, pero tiene red social, tiene internet, y si no lo tuviera, vaya con alguien que tiene y pídale un permiso de 1 hora y disipule a su familia, hable a la gente de Jesucristo. Hay tanto por hacer, o por teléfono, tanto que podemos lograr ahora. Un teléfono inteligente nos puede servir. Dicen por ahí que el teléfono inteligente se hizo para gente inteligente, así que aprovechémoslo y gocémonos con esa bendición. Qué glorioso escuchar estos testimonios y esta actitud de entendimiento y de conocimiento de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Como dije, estas redes sociales no le quitan el trabajo a la iglesia, sino le dan más trabajo. No le hacen dejar de ser una iglesia evangelizadora. La iglesia evangelizadora es por naturaleza, porque la nueva criatura
es la naturaleza de Cristo, es la genética de Cristo en nosotros. Y de por sí lleva fruto, de por sí es fructífera, de por sí es multiplicadora. Entonces no soy evangelizador por un plan, soy evangelizador no por una estrategia, soy evangelizador por naturaleza, porque en Cristo Jesús me hace evangelizar y hablar de Cristo Jesús. Si no, la mujer samaritana hubiera tenido que haber pasado por un seminario, pero a los segundos, a los minutos fue evangelizada. ¿Producto de qué? De que ella iba no solo impactada, sino apasionada por ese encuentro personal con Jesucristo y fue a testificar. ¡Qué glorioso! El pastor Jacob Arana dice, la multiplicación Dios ya la dio. Como iglesia nos toca cumplir con la parte que nos corresponde, teniendo claro que la meta que Cristo dejó es el mundo, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ayer tuvimos un día de fiesta, ya que del municipio de Dolores vino una familia completa que había estado evangelizando un hermano de la iglesia. Todos recibieron a Cristo y fueron bautizados después del servicio por la noche, declarando que son los primeros frutos de la nueva iglesia que por fe se abrirá definitivamente en ese municipio de Dolores. Raúl León, la orden es de ir y hacer discípulos a todas las naciones y ya el Señor lo dijo. Ya el Señor lo dio y es de hacerlo y veremos los logros porque el Señor está con nosotros. Si Él ya lo hizo, el crecimiento lo da el Señor. Él dijo que los campos ya están blancos para la siega, que la cosecha ya está lista, lo que nos toca es irla a recoger. Es de hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no pensando en una raza, en una cultura, en aspectos sociales o demográficos o geográficos. Ahora expandir el reino de Dios porque Dios quiere las naciones para Jesucristo. Y no es una iglesia en Japón, otra iglesia en la China, otra iglesia en Rusia. No es eso que estamos alcanzando las naciones. Es alcanzar la nación también. No es solo alcanzar las naciones, es alcanzar las naciones. La nación en sí. Si por ejemplo hay 51 estados o no sé cuánto en Estados Unidos, es alcanzar no solo con 51 iglesias, Misión Cristiana del Calvario ahí, sino es alcanzar pueblos, aldeas, porque habla la Escritura de pueblos, de aldeas, de lugares lejanos, dice. Habla que en todos los lugares tenemos que llevar el mensaje. En Guatemala hay 23 departamentos o 22 departamentos, no son 22 iglesias, sino en cada departamento hay municipios, hay aldeas. Hay cuánto lugar que necesita todavía expansión. En México lo mismo. ¿Cuántos estados hay en México? ¿Cuántas provincias hay en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador? ¿Cuánto trabajo tenemos? Podríamos decir si apenas estamos comenzando. Así que usted dirá, bueno, pero es que ya hemos hecho algo. Sí, ese algo es para comenzar, porque mucho camino nos falta. Dice Cristian Solares, apóstol Abraham en Gálatas 2:21, el apóstol Pablo menciona que no es por la ley que somos salvos, sino que somos salvos por Cristo. La ley solamente era válida para los judíos. Eso quiere decir que Cristo no solo murió por unos u otros, sino que murió por todos, no importa la cultura, raza o nación. Así es efectivamente. Kairos Gain, es increíble lo que me estaba perdiendo. Hoy los veo y escucho. Agradezco a Dios por abrir los ojos, por abrir mis ojos y mis oídos para atesorar su palabra. Gracias, apóstol y todo su equipo por su amor al pueblo. Ahora veo que mi pastor se preocupa por instruirnos según el diseño de Dios. Amén. El pastor William Hernández dice, y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas son los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Es un solo Señor y todos nosotros somos siervos de Él, pero se necesitan más discípulos porque la cosecha, Él es extraordinaria. Definitivamente así es. La cosecha es extraordinaria. ¿Y sabe qué es lo lindo de hacer discípulos? Es porque estos discípulos se convierten en discipuladores. A eso tenemos que llegar, a hacerlos efectivos, eficientes, productivos. Por eso es que habla de llevar fruto y que vuestro fruto permanezca. Pero ¿es por qué? Porque ellos no solo han sido llamados para ser discípulos, para que sean discipuladores. Por eso es que tenemos que discipular y hablar de Jesucristo y enseñarles todas las cosas que Él ha mandado. El pastor Francisco Lovelo, allá en Villavicencio, Colombia. Dios ha hecho de los aires sus mensajeros. Eso implica que el internet también es medio para evangelizar. Gracias, apóstol, por el desafío. Así es. Todo instrumento, toda la tierra, toda su creación es un instrumento para evangelizar. Así que no lo limitemos. Alguien podría decir, recuerdo en aquel entonces, en el año 65, muchos cuestionaban de la televisión, incluso pensaban mal de la televisión, algunos le llamaban el ojo del diablo, y decían que ¿por qué se predicaba por la televisión? Les decía Jesús, si hubiera tenido televisión en ese tiempo, hubiera salido por televisión. Porque Él usó las barcas y era el instrumento de movilización en aquel entonces. No solo usó el caballo, el burrito, no, usó también la barca, instrumentos modernos. Pero ¿por qué vemos la televisión? Cuando dice en Apocalipsis 11, cuando nos habla de los dos profetas, de los dos olivos, dice que todo mundo los va a ver, que va a ver cuando se mueran, pero van a ver cuando resuciten. Y dice que serán vistos por todos. ¿Cómo es que los pueden ver a todos si eso está sucediendo en cierto lugar allá en el Oriente Medio? Es precisamente por los medios que ahora tenemos y que serán mejores en aquel. Cuando dice también de Jesucristo, todo ojo le verá cuando Él venga. ¿Por qué es que todo ojo le verá si Él va a venir al Monte de los Olivos? ¿Cómo le vamos a ver en Guatemala? ¿Cómo le vamos a ver en Estados Unidos, Colombia, Rusia, China, Japón? Así como ve un partido de fútbol, así como ve un acontecimiento, una circunstancia que pasa en un país, la vemos aquí también. Entonces sí, Dios está de acuerdo y la Escritura menciona de esos recursos que ya estaban profetizados. Lo verá todo ojo lo verá. ¿Qué significa? Que ya estaba profetizado el uso de la televisión y aún más del internet. Así que gracias a Dios. El profeta Ronnie dice, el apóstol Pablo recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo entendía que solo tenía que ser lleno de palabra de Dios. Dice en Hechos 19:1, y el resultado de predicar en esa región, el resultado lo vemos en Hechos 19, 18 y 19. Muchos de los que habían crecido venían y dando cuenta de sus hechos, versículo 19, y así muchos practicados trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Todo por qué? Porque iban por todas las regiones predicando. Gilma González, cuando el Señor nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones, Él nos está llamando a un crecimiento sobrenatural.
Y hemos limitado al Señor a no utilizar todos los recursos que Él nos ha dado. De esta manera se cumplirá que no hay computadoras que podrán comentar. Y concluyo con esto solo para afirmar de que no hay una limitación demográfica ni geográfica. Dice en Gálatas 1 y 2, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, y escuche esto, y a las iglesias, habla en plural, de Galacia. Ahí habla en singular, de un lugar, pero habían iglesias en Galacia, no una iglesia. Claro, era la iglesia de Jesucristo, pero en diferentes lugares. Habían invadido Galacia. Igual cuando iban al lugar, cuando habla de la iglesia, por ejemplo, en Macedonia o en Tesalónica, era porque se habían expandido a las diferentes iglesias. A las iglesias de Galacia, especifica el lugar. Un lugar, pero con diferentes congregaciones, habían diferentes iglesias. ¿Qué nos dice eso? Que no es una iglesia la que se convierte en propietaria del lugar, sino Dios quiere que expandamos y abramos más congregaciones para la gloria de Jesucristo. Gloria Estela, dice de Franco, gracias apóstol por dejarnos saber esa directriz de evangelizar y discipular a las redes sociales, gloria a Dios. Sí, yo estoy haciendo de las redes para llevar el mensaje del reino, solo que hoy se me abrió el entendimiento lo que se puede alcanzar siendo diligentes. Efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque Dios ama a las naciones, la iglesia debe amar a las naciones, porque ese es el corazón de Dios. Que Dios les bendiga y sigámonos gozando grandemente en la presencia del Señor y que juntos hoy, no solo a usar redes sociales, sino a salir a evangelizar, a ir a ser discípulos, a hablarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestras familias. Y si están fuera del lugar donde nosotros estamos, les podemos hablar de Jesucristo a través de las redes sociales. No nos paralicemos ni nos quedemos quietos. Es el tiempo de llevar el evangelio del reino que transforma, que hace personas nacidas de nuevo para la gloria de Jesucristo, para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Adelante, que Dios les bendiga y a creer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.